Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestros seminarios del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. Hoy día es un gusto para mí tener acá a un amigo, el profesor Hugo Benítez, biólogo de la Universidad de Concepción, también sacó el magíster en la misma universidad, hizo su doctorado en Biología Evolutiva en la Universidad de Manchester y luego un doctorado en la Universidad de Cambridge. Fue profesor asistente de la Universidad de Tarapacá y ahora es profesor asociado y desde hace poco director del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule en la Universidad Católica del Maule hasta esta fecha. Tiene 82 artículos WOS, editor asociado en journals como el Zoologischer Anzeiger, famoso, para nosotros por lo menos los paleontólogos, aunque no sepa yo pronunciarlo correctamente. Es miembro de del equipo director de la Sociedad Chilena de Evolución y presidente de la sección de Zoología de la Sociedad de Biología de Chile. Y bueno, Hugo también es muy conocido, me atrevo a decir, en toda Latinoamérica, porque es realmente un pionero en la formación en Latinoamérica en esta disciplina de la morfometría geométrica. Son muchísimas las personas que se han beneficiado, incluyendo mis estudiantes, de los cursos que ha hecho generosamente el profesor Benítez sobre morfometría geométrica, siempre gratuitos, creo que casi siempre, o siempre gratuitos, y realmente está dejando un gran legado, yo encuentro, porque esta herramienta, como vamos a ver, no es realmente fantástica, ¿cierto? Pasamos de una época donde se nos miraba en menos a los morfólogos como una cuestión al ojímetro, a una cuestión donde numérica, que se puede manejar estadísticas bastante interesantes. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Hugo Benítez. Gracias Alex por la presentación. Voy a compartir pantalla y me avisan si se ve. Se ve muy bien. Está bien, sí. Perfecto. Ya. Y esto lo voy a bajar. Ya. Entonces, ¿se ve bien? ¿Está completo? Se ve bien la primera diapositiva, profesor. Ya. Sí, 100%. Bien. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias al Departamento de Biología por la invitación a esta charla. Hoy, como habíamos conversado con Alex, la idea es poder mostrar parte de la línea de investigación que está haciendo el Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva en la Universidad Católica del Maule, pero principalmente llevado a una charla en donde vamos a ver los nuevos avances en el uso de la morfometría geométrica. Es una herramienta que sabemos que tiene bastante tiempo, con altas actualizaciones. La idea de esta charla es poder ir haciendo una pasada de estas y lo último que actualmente tenemos y que se puede hacer en morfometría geométrica. Pero principalmente tomando las palabras de Alex sobre que la morfología por mucho tiempo fue mal vista, en el sentido de que se creía de que parte de la estadística del uso, del uso de la morfología como análisis descriptivo, anatómico, no era tan robusto como otras herramientas. Pero bueno, la siguiente. En realidad la morfología nos cuenta mucho de la historia de la adaptación que tienen los organismos, principalmente en su historia evolutiva. Comprender cómo ha cambiado la forma en los grupos animales, principalmente se va observando el legado que hay desde un set de grupos fósiles que van entregando un bauplan morfológico que provienen, por supuesto, de una serie de procesos adaptativos que vienen principalmente de deriva continental, en donde el cambio en el planeta, el cambio y movimiento de los continentes ha tenido altas, grandes extinciones, en las cuales particularmente la mayoría de los organismos ha ido modificando su forma para poder adaptarse a los nuevos ambientes que tienen que colonizar. Por supuesto, todos estos cambios adaptativos morfológicos están relacionados directamente con
apto para poder colonizar o poder tener un nuevo ambiente en el cual pueda habitar y pueda tener un mejor fitness. Desde el precámbrico, o sea, desde el Burke Shale, la diversificación de formas animales ha tenido una amplia importancia en cómo las formas vivientes del día de hoy tienen historia evolutiva. Si bien podemos conocer desde el precámbrico al cámbrico, particularmente los animales colonizaban los ambientes acuáticos, o sea, los océanos estaban absolutamente llenos de grupos de invertebrados. Estos tenían formas particulares, formas probablemente artropodianas o de otros tipos más agusanadas, que eran formas que principalmente colonizaban estos ambientes. Por ejemplo, ahí se puede ver el famoso Anomalocaris, este invertebrado de más de 3 metros que colonizaba y era el terror de los océanos. Después, este empieza, conectado con esta deriva continental, a ampliarse los territorios de colonización, empiezan a aparecer las vértebras, empiezan a aparecer la salida de este océano, desde el Paleozoico, Carbonífero, etcétera, a colonizar los ambientes terrestres. Dentro de los ambientes terrestres, por supuesto, estaban la parte aérea y la parte de los bosques. Teníamos grandes insectos con morfologías que hoy día podemos ver en el registro fósil. Por ejemplo, alas de estas libélulas de más de 1 metro de tamaño, se puede encontrar en el registro fósil, que hoy en día, por supuesto, en grupos actuales de libélulas son mucho más chicas. O sea, esta abundancia de oxígeno que estaba al momento de salir de los océanos influía en el cambio de la forma. Y así, por supuesto, conectado a esta diversificación de formas, empezamos a tener diferentes varianzas, aparición del pelo, por ejemplo, en grupos de mamíferos, glándulas mamarias, ¿ya? Y diversificación que todo estaba asociado a cómo la morfología se expresa para poder ir colonizando nuevos ambientes. Viene esta transición, por supuesto, de ave reptil para poder colonizar, obviamente, también nuevos ambientes. Tenemos Archaeopteryx, como también podemos ya ir viendo cuánto de la forma se va manteniendo o va quedando dentro de la historia evolutiva de los organismos. Está claro, y tenemos muy claro, de que muchos de los organismos hoy en día se encuentran extintos y se encuentran en el registro fósil. El registro fósil, para los morfólogos, para los que estudian la morfometría o la anatomía comparada, es uno de los elementos más importantes para poder trazar la historia evolutiva de un grupo y poder trazar cómo los cambios adaptativos de la forma de los animales o la forma de los organismos pueden entregarnos parte de la historia en donde vivían o cómo habitaban los ambientes o cómo habitaban los lugares, como se veía en estos pequeños videos donde Anomalocaris o otros grupos de depredadores estaban en los océanos. Así que puedo tener un árbol de la vida. Normalmente en mis presentaciones muestro esta representación gráfica del árbol de la vida que me gusta mucho, porque es un árbol que tiene muchas formas, muchas morfologías que uno puede cuantificar, y si agarra una lupa, en la lupa uno puede buscar cualquiera de las ramas de este árbol y puede encontrarse con pongo un punto en el grupo clasificatorio de los insectos y puedo encontrarme con una historia completamente distinta. Sabemos que los insectos, uno de los grupos más grandes a nivel mundial, que tiene un registro fósil muy rico, así como especies actuales que hoy en día tienen diferentes morfologías que nos pueden contar diferentes historias. Lo mismo, por ejemplo, si tomo una lupa y me voy a un grupo de vertebrados, como los reptiles, también tengo la historia evolutiva, y tengo historia evolutiva asociada a las formas biológicas, también que corresponden a entender cómo se han ido adaptando para poder ir diversificando en el grupo de árbol de la vida. Por ejemplo, ahora un poco más cercano, voy a los mismos grupos de insectos y me acerco al grupo de las mariposas, uno de mis principales grupos de investigación, y también dentro de la misma línea puedo darme cuenta de que esta representación es extremadamente simplificada y, por supuesto, cada grupo tiene una historia morfológica evolutiva distinta y de patrones de adaptaciones bastante interesantes. Así, ya tenemos la actualidad, y en la actualidad, por supuesto, tenemos un barrido de grupos de organismos con morfologías que les permiten poder ocupar, como les comentaba antes,
sus ambientes, sus territorios, etcétera, ya sea de organismos animales, como organismos ya plantas, entre otros grupos de organismos de plantas, tanto acuáticas como terrestres, que por supuesto, para poder ir ya colonizando estos lugares. Sin embargo, toda esta morfología y toda esta historia asociada al cambio morfológico, por supuesto, tiene que tener una raíz. Y esta raíz está conectada con los procesos directos del desarrollo que comandan, genes que comandan qué tipo de morfología tengo y cómo voy a expresar esta morfología en el ambiente en el cual me encuentro. Si bien conocemos que fenotipo es esta conexión de ambiente más la forma, yo puedo ir a una línea de investigación que está bastante interesante de estudiar el día de hoy. Al comienzo era Evo-Devo, que era la evolución del desarrollo, y hoy en día se conecta con un componente nuevo, que es el componente ambiental, el cambio climático, los aspectos ecológicos que modelan el cambio en la morfología y cómo estos genes se van a adaptar para poder entregar mejor las formas de cada grupo de organismos. Por ejemplo, yo puedo ver en esta misma diapositiva, desde el punto de vista del lado derecho abajo e inferior, cómo, por ejemplo, los tipos de alas han ido modificando su estructura alar para el tipo de vuelo asociado a colecta o poder reproducirse, poder escapar de depredadores, entre otras cosas. Necesitan modificar su ala para este aspecto aerodinámico que tiene el cambio de forma. Por ende, la morfometría es la rama que utiliza y que pretende caracterizar la forma de los organismos. Yo cuantifico esta variación morfológica utilizando herramientas morfométricas que me permiten medir la forma, respondiendo diferentes tipos de preguntas. Yo puedo ver las características asociadas a la estructura de un ala, a la estructura de un pez, cómo el pez tiene mejor nado, ¿ya? Cómo el ala de una mariposa tiene mejor vuelo, etcétera, cómo el cráneo ha modificado sus estructuras, cuántos genes comandan el cambio de estructura morfológica de un cráneo asociado al ambiente en el cual vive. Por ende, esta rama de la anatomía comparada, que es la morfometría, se ha utilizado y es bastante conocida y bastante famosa y ha tenido mucho realce cambio en poder comprender, utilizando matemática, o sea, estadística multivariada, de líneas, partió con la morfometría lineal. Hoy en día la morfometría lineal es una herramienta muy poderosa para descripciones, por ejemplo, taxonómicas, ya sea de organismos actualmente vivientes como organismos fósiles, en donde con una serie de elementos yo puedo hacer mediciones de largos, de anchos, de áreas, de volúmenes. Con la morfometría lineal tengo grandes tablas de variables en la cual puedo decir que puedo caracterizar completamente la morfología de un organismo. Sin embargo, para responder algunas preguntas como especies crípticas u otras cosas, o la conectividad directa del ambiente de los genes, la morfometría lineal ha empezado a ser un poco menos resolutiva en entregar resultados. No me refiero a que sea una herramienta mala para poder responder preguntas anatómicas, sino que ha sido menos resolutiva entregando grandes tablas de datos conectados, en la cual estos números ya no me entregan gráficamente dónde está el cambio. Por ende, la necesidad de poder observar gráficamente qué cambia y cuál y dónde está el cambio morfológico asociado al cambio climático, asociado al componente del desarrollo o al experimento del desarrollo que estoy haciendo en Evo-Devo, necesita la búsqueda de una herramienta que combine este aspecto visual, gráfico, con el mismo componente geométrico o componente estadístico ya multivariado para responder, ¿ya? Por eso nace la morfometría geométrica. Probablemente muchos de los que están acá conectados ya conocen esta herramienta. Esta herramienta no tiene más de 40 años de estudio, es poco tiempo en el que hay, pero dentro de estos 40 años de estudio ha habido un realce de publicaciones, realces de metodologías que han permitido poder comprender la forma gráfica de la forma. La morfología geométrica simplemente lo que hace es utilizar la forma geométrica eliminando factores de escala, ya traslación y rotación que pueda
que puedan como no afectar la forma geométrica propiamente tal de una estructura o de la morfología principal, anatomía de un organismo. La morfometría geométrica ha tenido amplio uso de modificación con el uso de landmarks. Los landmarks son puntos homólogos de la estructura que yo selecciono conociendo la anatomía y los uso para ver sus interrelaciones que hay en cada una de las partes que yo quiera, en este caso, voluntariamente evaluar y ver por qué o cómo cambian. Por ende, yo puedo, por ejemplo, tomar un escáner o escanear una serpiente, por ejemplo, acá yo puedo ver una serpiente en un scan, puedo fijarme de que mediante el escaneo yo puedo determinar su morfología en diferentes elementos, lo puedo tomar y puedo ver el cráneo, o puedo acercarme a revisar las estructuras vocales, las estructuras de las órbitas, etcétera, elementos internos, y con la morfometría geométrica puedo delimitar estos landmarks que me van a permitir ver cuáles son los cambios o cuáles son los cambios morfológicos asociados a estos puntos homólogos que hay. Hoy en día ha habido mucho software, mucho uso de software para entender y comprender los cambios morfométricos a grande escala. Históricamente, los software de TPS, que son, por ejemplo, donde está esta alita con curvas y puntos, llevan más de 20 años funcionando, o sea, son software rápidamente conocidos, y que hoy en día siguen siendo muy útiles para la digitalización del landmark de punto de vista 2D. En el mundo 2D, la morfometría geométrica es una herramienta muy, muy barata, porque con fotografías yo ya puedo elaborar un experimento y puedo elaborar una investigación de alta calidad. Sin embargo, la complemento con software que me permite analizar la estadística multivariada de esto, como por ejemplo MorfoJ, hemos podido ir ampliando la variedad de estudios con la morfometría en sus elementos. MorfoJ también es un software que ha tenido un alto uso, principalmente en los cursos que he dictado de introducción a la morfometría geométrica. Hemos usado MorfoJ y hemos analizado MorfoJ en todos sus elementos, cómo utilizar un outline de una figura, de un pez, por ejemplo, y cómo puedo ver variables morfométricas de diferentes poblaciones. Sin embargo, esto es el mundo 2D, también está todo el mundo del 3D. El 3D, los primeros software que mostré, que es MorfoJ y TPS, son software gratuitos. Lamentablemente en 3D, mucho de esto pasa a la parte económica. Este es, por ejemplo, el software que estoy mostrando acá, en mi parte derecha de la presentación es Stratovan Checkpoint, que es un software 3D que actualmente es bastante caro. Antes se llamaba Landmark Editor, que ahora tiene licencia pagada para poder hacer estudios de la forma 3D y también poder ya visualizar estos escáneres con diferentes elementos. Bueno, como todo esto tiene un alto paso en la historia del uso de la morfometría, hoy día yo les quería contar que principalmente era la temática principal de esta charla, que era cuánto de estos avances han permitido a los que trabajan en morfometría geométrica avanzar en la morfometría 3D, avanzar en utilizar mejores software para la morfometría 2D, y es por eso que dentro del año pasado, esto es súper nuevo, el equipo de Murat Maga, en Washington, ellos están en el colegio, en el instituto en Seattle, que es un hospital que tiene una área científica increíble. Ellos elaboran, ya tomando todo el problema que existía dentro del 3D por el punto de vista económico, que los software eran altamente costosos, él con su equipo de SliceMore se conectan con la gente de Slicer 3D, que es un software de línea abierta, gratuito, y elaboran lo que se llama SliceMore, y lo tiran al aire el año pasado. En junio sale publicado este artículo, que es este software que es capaz de digitalizar landmark desde el punto de vista 3D, usando semi-landmark, que son landmark de las curvas, como también utilizando pseudo-landmark. ¿Y qué le llamaba el pseudo-landmark? Es que podía utilizar de un escáner de un cráneo, todo el pixelado que uno pueda tener de una fotografía, darle una característica de landmark, por ende,
poder analizar a nivel muy detallado cómo cambia la morfología de una estructura con estos, desde el punto de vista 3D, ya asociado a un escáner teniendo una estructura 3D. Acá les puedo mostrar un ejemplo. SliceMore, como les dije, es completamente gratuito y esto es parte de, déjenme ver si se mueve, de los tutoriales que están gratis en la web. El equipo de Murat Maga pone a disposición una serie de cursos para el uso de SliceMore en YouTube. Y acá, por ejemplo, les estoy mostrando cómo ellos muestran cómo poner los pseudo-landmarks que combina las relaciones morfométricas de todo el cráneo propiamente tal, y le puede dar la opción de generar un template de todo, ya la superficie craneal con puntos. Ahí se puede ver, ustedes la tienen ahí, y así como así como yo puedo cambiar y ver la superficie de esto, desde el punto de vista rojo, como también cambiar los colores a otro tipo de color, uno puede jugar, simetrizar todos los puntos asociados a los píxeles del cráneo y analizar luego la morfología y la morfometría dentro del mismo software. O sea, el mismo software puede hacer componentes principales, el mismo software puede hacer regresiones y puede incorporar diferentes grupos de modelos 3D, modelos de escáner que ustedes tengan y de uso gratuito. Esto es dentro de los avances de morfometría geométrica, uno de los últimos software que está bastante interesante de usar, y además otra ventaja es que es muy liviano de uso y gratuito. Así, ya con la aparición de estos grupos de software han aparecido diferentes artículos científicos que han conectado estudios evolutivos o evolución, por ejemplo, de la forma craneal en diferentes grupos de vertebrados, ya usando la relación superficie, versión cambio. Por ejemplo, evolución del cráneo en diferentes grupos de reptiles, como también anfibios, entre otras cosas, estudiando la pedomorfia, entre otras preguntas que pueden ser utilizadas con morfometría ya 3D. Otro avance que quería mostrar en esta charla el día de hoy es que, si bien hemos trabajado, los morfometristas que están actualmente viendo esta charla han trabajado mucho tiempo con el uso de MorfoJ o con el uso de R, si bien saben, Geomorph era el paquete de R para poder hacer morfometría geométrica que conecta todas las diferentes líneas que tenían los software adicionales en un, obviamente, paquete de R. Sin embargo, el año pasado, ahora ya está implementado este año 2022, pero el año pasado sale este software que se llama GMShiny, que no es más que nada Geomorph, el paquete de R de Geomorph, pero implementado en Shiny, en R, que es usar Geomorph, pero esta vez con pantalla y con ventanas. O sea, yo puedo con mouse cliquear en las diferentes ventanitas, puedo digitalizar landmark, puedo hacer análisis de PCA, puedo hacer regresiones, y dentro de esta misma estructura yo puedo bajar todas las figuras que me entregue, lo que me entregaba Geomorph en R con código, ya lo puedo hacer con ventanas. Por lo tanto, este software viene a alivianar de muchos de los que le tienen miedo a la programación. No, este programa viene a aliviar todos esos problemas, está actualmente en línea, y también hay tutoriales gratuitos del uso de GMShiny para poder uno seguir en la web. Bien. Por ahora, esos dos son los últimos como avances grandes que ha tenido la morfometría geométrica. Por supuesto, dentro del punto de vista de las publicaciones, se ha usado mucho ya. Como les digo, esto es una bola de nieve que cada año aparece algo nuevo, y que la idea es poder ir implementándola en las líneas de investigación que tiene cada laboratorio que trabaja directamente en morfometría. Mi laboratorio en la Universidad Católica del Maule utiliza y trata de utilizar la implementación de líneas morfométricas a responder preguntas que comprendan cómo la adaptación de los organismos en los diferentes grupos de ambientes.
Mi laboratorio principalmente toma 4 líneas de investigación. La primera línea tiene que ver con ambientes extremos, cómo los animales o cómo los organismos se adaptan y cambian su morfología y sus componentes ya fisiológicos o genéticos para poder vivir en ambientes extremos. Luego, cómo eso se conecta desde el punto de vista evolutivo, cómo ha cambiado la fauna, conocer el origen de la morfología es una de nuestras líneas importantes del laboratorio, para luego ir a una parte un poco más asociada a la parte ecológica, con invasiones, plagas, cómo comprender desde el punto de vista fenotípico cómo una plaga se adapta para poder ser mejor invasora, o cómo un invasor se adapta para poder ir a lugares nuevos, colonizar nuevos ambientes, ¿ya? Si bien uno entiende toda la parte, toda la maquinaria fisiológica, la maquinaria genética, la maquinaria morfológica es altamente importante a cómo cambias la morfología para poder seguir avanzando. Para luego finalmente entrar al punto de vista de las migraciones y cómo los animales migran, y ese proceso migratorio requiere hacer paradas en lugares, y estos diferentes lugares tienen diferentes ambientes, cómo también esto puede influenciar los cambios morfológicos. Entonces, nuestro laboratorio ha trabajado con múltiples grupos de especies, desde el punto de vista de invertebrados. Por supuesto tenemos harto, ya que una de mis tendencias de trabajo va asociada al grupo de insectos. No obstante, en los últimos 10 años hemos tratado de diversificar el laboratorio a poder trabajar con grupos de vertebrados, como con también grupos de plantas, para poder ir respondiendo de forma integrativa cómo se adaptan las formas a grupos de organismos. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es mostrar algunos ejemplos de lo que ha hecho el laboratorio en estas líneas de investigación. Puse 2 ejemplos, probablemente la idea es no ser tan largo esto, pero utilizando morfometría geométrica, pero como herramienta para responder preguntas de tipo ya más específico. Desde el punto de vista de ambientes climas extremos, el laboratorio trabaja directamente en alta montaña. También trabajamos en Antártica, actualmente asociados al Instituto Milenio Base. Hemos tenido la oportunidad de poder hacer algunos estudios en Antártica. Y les quiero contar primero algo asociado a los avances y el uso de la morfometría geométrica para poder comprender algo de Antártica, y tiene que ver con adaptación a ambientes extremos y invasiones. Y esta es una pequeña historia de un mosquito. Esta es Trichosera maculipennis. Trichosera maculipennis es un tricocerio, es una mosca muy parecida a los tipulios, estas moscas que son grandes, con alas bien grandes, que son bien lentas y torpes para volar, que realmente uno no esperaría que puedan ser altos invasores, pero lamentablemente hace aproximadamente 10 años, en Antártica, en las bases antárticas, se encontró que Trichosera maculipennis, este tricocerio, estaba volando en las diferentes bases antárticas. Entonces uno se hace la pregunta, ¿y cómo llegó un insecto a la Antártica? Uno podría haber pensado, bueno, ok, es de Sudamérica y pasó de Chile, pero bueno, no tiene distribución en ninguna parte de Sudamérica. Es un insecto, iba a decir bicho, pero bueno, que se distribuye entre el Ártico a el norte, el sur de Europa. Por ende tiene una amplia varianza en sus aspectos fisiológicos y en soportar temperaturas. Ya puede soportar desde menos 30 grados a 30 grados. Por lo tanto, eso lo hace altamente plástico en el punto de resistir los ambientes. Lo que pasó fue que Trichosera fue detectado en una de las bases antárticas, que fue la base uruguaya, en la isla Rey Jorge. Esta es la conexión, la primera parte de entrada a la Antártica, y asociado a las fosas sépticas, al alcantarillado de la base. Si uno ve, ahí se puede ver una foto de cómo funciona, cómo son las bases antárticas. Las bases antárticas asociadas al Tratado Antártico están todas juntas o muy cercanas entre sí en diferentes zonas de la Antártica. Bueno, esta fue encontrada primero en la base uruguaya. Sin embargo, la base coreana o la base chilena, entre otras, están muy cercanas entre sí. Dentro de su primer encuentro, que fue aproximadamente el año 2007, a la fecha,
esta mosca se encuentra en la mayoría de las bases en la isla Rey Jorge, pero asociado siempre a sus ductos o canales de fosas sépticas o de alcantarilla. No obstante, uno dice, pero ¿cómo llegó si no es capaz de volar? Y imagínense cómo es el ambiente fuera de la Antártica. No es capaz de volar por los vientos o por el frío. Sin embargo, se ha encontrado ya en las diferentes bases antárticas. Lo que empezamos a hacer fue, bueno, esto fue una alerta, dado que un invasor, este es el primer invasor insecto en la Antártica, y que pueda volar, que pueda adaptarse, cuando ya empiece a adaptarse en el ambiente natural, esto ya es realmente crítico. Y lamentablemente, en los últimos 2 a 3 años, se ha encontrado esta mosca ya volando fuera de la base antártica, o sea, en ambiente natural, cercano a los lagos en el camino, siempre hembras. Esto significa de que esta mosca, que no era una invasora, que no genera un daño a un cultivo, por ejemplo, sin embargo es una invasora que llega a un lugar y empezó a colonizar diferentes ambientes, que está buscando colonizar el ambiente exterior. Ahora, si esto es capaz de llegar a las pingüineras y poner huevos en la materia orgánica de los pingüinos, estamos perdidos porque las cantidades de larvas son capaces de modificar la materia orgánica del suelo y calentar los suelos. Entonces, por eso hay una alerta que nos hace trabajar directamente en comprender cómo ha cambiado. Para eso, con parte del Instituto Coreano Antártico Polar, para poder primero hacer un barrido de comprender cómo llegó y cómo ha sido el avance desde el punto de vista molecular, genético de esta especie. Nos hemos encontrado de que tenemos aproximadamente 2 linajes ya con estudios de microsatélites y ya de citocomoxidasa 1, algunos estudios genéticos que nos han permitido ver una primera aproximación de estructuración asociada a parte de las bases polacas con la base chilena, sin embargo, asociado con algunas de las especies en Polonia. Sin embargo, un linaje 2 que nos muestra una serie de componentes genéticas asociadas a diferentes bases que están en Rey Jorge. Aún nos falta estudiar, dado que la invasión es relativamente reciente, estos análisis todavía no son lo suficientemente resolutivos y la idea es conectar con genómica y poder entender el efecto fundador de la invasión y poder tratar de generar, por supuesto, líneas de seguridad en la Antártica. Utilizamos morfometría geométrica para ver, bueno, está bien, podemos ver que hay diferentes pequeñas varianzas genéticas, habrá varianza morfológica, y utilizamos el ALA para poder ver cambios asociados a la geometría alar de las diferentes bases antárticas, pero hicimos una primera aproximación en adaptaciones anuales. Tomamos 3 años de estudios en la base uruguaya y la base rusa, dado que fue encontrado en la base uruguaya junto conmigo, desde el año 2016-2017, empezamos a estudiar ya la parte de adaptaciones por el Instituto Uruguayo Antártico, y acá podemos ver que desde el punto de vista morfológico, el ala ha cambiado su morfología en los últimos 3 años. ¿Cómo la ha cambiado? Tenemos acá componente en Uruguay, un set de datos de forma, cada punto es una forma de ala particular, y desde el punto de vista en Rusia. Bueno, Rusia y Uruguay tienen formas morfológicas en la Antártica distintas, pero 2017 con 2018 eran relativamente parecidos en forma. En 2019 empieza a cambiar altamente la morfología, y si ustedes, no sé si recordarán, o lo vieron en las noticias, hubo un pic alto de temperaturas asociado al cambio climático en la Antártica, que hizo que las formas empezaran a modificarse de forma más rápida. ¿Cómo cambió la forma entre 2017 y 2018? Empezó a achicarse el ala y empezó a tener forma de punta. ¿Por qué un ala puede ser una ala grande de vuelo torpe y medio grande, cambiar a una ala más pequeña de forma de punta? Con 2 cosas. 1, al ser más grande te cuesta más volar en vientos antárticos, y 2, al tener forma de punta yo puedo cortar el viento, por ende puedo avanzar a mayores territorios. Y esto
críticamente la morfología lo está mostrando y está mostrando cómo hacia el 2019 están estas alas más chicas con forma de punta. Son parte de los primeros resultados que nos entrega esta morfometría. Ahora, ya haciendo un barrido de otras cosas asociadas a ambientes extremos, una estudiante doctoral que vino al laboratorio, Mónica Angulo, ella, tomando el punto de vista ya 3D, ella utiliza la morfología craneal para poder determinar especies de caimán cocodrilo, subespecies, pero que son crípticas morfológicamente, en la cual la morfología tradicional no le permitió identificar varianza entre estos grupos. Sin embargo, la morfometría geométrica y la morfometría 3D le ha permitido poder identificar que asociado a la dieta, en especies crípticas, hay pequeñas variaciones asociadas al cráneo en las diferentes poblaciones de caimán cocodrilos. Esto está en proceso. Mónica está haciendo su doctorado en Colombia y parte de los resultados actualmente nos han mostrado de que hay diferentes poblaciones de una misma especie que podría haber morfológicamente una nueva especie, pero nos falta mucho por todavía en la parte molecular para poder complementar. Desde el punto de vista de migraciones biológicas, me gustaría mostrar parte del trabajo de Rocío Álvarez, que Rocío, ella es actualmente doctora, hizo el doctorado en la Universidad de Chile, y ella trabajó principalmente con tortugas marinas, quelonianidas, haciendo una combinación del uso de la morfometría, de la genética de poblaciones y de la genómica, para poder identificar cómo las tortugas marinas podían modificar su morfología asociado a sus patrones migratorios. Pero esto no era en áreas reproductivas como se ha hecho siempre en queloniamidas, sino que se sabe que queloniamidas tiene filopatía natal, por ende pone sus huevos siempre en el mismo lugar, puede salir a migrar por más de 10 años, pero va a volver al mismo lugar a poner sus huevos. Pero en esa migración va a tener diferentes puntos de alimentación. Y este estudio fue asociado directamente a los puntos de alimentación y quisimos estudiar los morfotipos negros y amarillos de queloniamidas, y Rocío en su doctorado hizo esta combinación directa entregando un protocolo, porque por supuesto no hay dinero suficiente como para poder ir a muestrear a todo el Pacífico y a todo el Atlántico. Entonces se hizo un protocolo para poder estudiar si existía genética y genómica sobre la migración en las quelonias negras del morfotipo negro con el morfotipo amarillo en una misma ruta migratoria. Elaboró un protocolo, Rocío, a diferentes ONG y a diferentes pescadores, y ellos pudieron tomar fotografías de las tortugas en diferentes partes del Pacífico, y siguiendo este protocolo, tomaban a las tortugas en los barcos pesqueros y le ponían una regla y le tomaban fotografías, y por supuesto los que estaban más capacitados podían tomar un poco de sangre para poder hacer análisis molecular. Su tesis fue bastante bonita, con resultados muy lindos, en la cual podemos encontrar linajes asociados a la parte del este y del oeste del Océano Pacífico, encontrando que la variante negra y la variante amarilla de una misma especie, queloniamidas, tenían alta varianza morfométrica, por ende el tipo de ruta migratoria que tenía por una parte era diferente a la ruta que tenía por otra zona, por la parte del este y por la parte del oeste del Pacífico. Y además había otra ruta asociada al Atlántico, por ende Quelonia tenía diferentes rutas migratorias que desde el punto de vista genético se podían observar claramente. Se puede ver ya la red de haplotipo en la parte negra y la red de haplotipo en la parte ya amarilla, que tenían y venían acompañados desde el punto de vista morfométrico. Pero además Rocío combina con otra característica relativamente importante, que era la parte genómica. Y dentro de la genómica fue capaz de detectar de que las tortugas con formas particulares de la zona negra tenían expresado genes sometidos a selección que expresaban el melanismo, por ejemplo, o que expresaban la hipoxia. ¿Y qué significa? Que se puede encontrar desde el punto de vista genómico en un barrido de SNP genes de selección asociados a hipoxia o a melanismo, eran asociados directamente a que la ruta de la tortuga que tenía color negro pasaba por debajo del agua y pasaba por altas profundidades, por ende, por zonas con falta de oxígeno, y esta falta de oxígeno, además, esta luz era menor
y producía un cambio fenotípico asociado al color, a diferencia de la otra zona, ya del este del Pacífico, en la cual teníamos la amarilla, que no tenía expresados estos elementos, por lo tanto el color era distinto y la forma era distinta. Y voy un poquito más rápido. También asociado a migraciones, este es un trabajo que estuvimos haciendo en un decir que ya terminó, pero que nos queda mucho por entender con una mariposa altamente migratoria. La tesis de Amado Villalobos Leiva y Scott Escobar son parte de este trabajo, que Vanessa es una mariposa que tiene una alta distribución. Actualmente Carduy y la Vanessa Atalanta, que son mariposas que tienen unas distribuciones gigantes, pero que tienen una relación bastante curiosa en la historia evolutiva del grupo. ¿Qué historia es? Es que mariposas altamente migratorias son hermanas de mariposas del mismo género, pero extremadamente endémicas. Por ende, en la historia evolutiva del grupo es muy raro que la señal no esté realmente asociado a migratorio con migratorio, sino que es migratorio con altamente endémico. Y ahí lo que hicimos fue, bueno, hacer una barrida por el género para poder entender. Ahí nos podemos ver que Vanessa Carduy tiene una amplia distribución migratoria desde el Ártico al fin de África, Sudáfrica. Pero, por ejemplo, su especie hermana es Vanessa terpsicore, que es una especie que es nativa de Chile, que tiene una distribución pequeña en el género. Como también podemos ver otra especie de Vanessa que estaba en Estados Unidos, México, que es hermana de la Vanessa carie, que es la que quiero contar ahora, que tiene una extrema alta distribución y fue parte de nuestro estudio. En teoría deberían ser especies hermanas las especies altamente migratorias, pero en este caso es completamente lo contrario en la historia evolutiva del género Vanessa. Entonces, nos pusimos a estudiar esta mariposa, Vanessa carie, que es la típica mariposa de la tarde, que ustedes la pueden ver en todos sus jardines en Chile. Es una mariposa relativamente común, pero que es capaz de volar y tiene una distribución impresionante entre Venezuela a Tierra del Fuego, o sea, cruzando prácticamente casi todos los biomas, con excepción de la Antártica. Vanessa carie ha podido tener una de las amplias, más grandes distribuciones de Vanessa en todo el género. Y nos pusimos a estudiar sus patrones adaptativos, nos pudimos dar cuenta que era capaz de volar por todo el desierto de Atacama, como era capaz de volar y tener poblaciones activas volando en el altiplano a más de 5.200 de altitud. Y, por supuesto, nuestro equipo de trabajo hacía grandes esfuerzos por estar con las redes colectando. Entonces combinamos diferentes patrones morfométricos para estudiar la morfometría conectado con el genoma, con la parte genética de poblaciones o con la parte fisiológica para comprender cómo esta especie que esperemos estamos analizando si realmente o tiene un amplio rango de distribución, cambiaba su forma. Así que logramos hacer algunos estudios principalmente de fisiología, viendo esta parte del atajo de Scott, cómo se adaptaba a los ambientes de alta altura, con poco oxígeno, pero como podía volar de la misma manera. Y de esta manera, también conectado a la parte punto de vista genético. Nos dimos cuenta, ahora a priori, estos son resultados totalmente preliminares, que utilizamos marcadores moleculares básicos como citocromoxidasa 1, hay una completa población, ya estructuras con flujo genético compartido, que nos podría dar indicios a que esto es completamente puede estar migrando. Pero nos dimos cuenta con Scott que también habían zonas de migración que la morfometría nos estaba mostrando parte de la morfología alar de la zona de vuelo por los Andes y una morfometría alar completamente por la costa. Por ende, esto nos entregó ideas para poder comprender que Vanessa puede tener rutas migratorias, así como lo tienen las tortugas, lo podría tener esta mariposa en todo Latinoamérica. Seguimos trabajando, Amador está en parte de su tesis doctoral y él tiene que implementar ahora la parte de isótopos estables para poder determinar directamente ciertas migraciones. Voy a pasar un poco más rápido con invasiones. ¿Se puede utilizar morfometría geométrica en invasiones? Por supuesto que sí. Lo mismo, como les comentaba, desde el punto de vista de las adaptaciones migratorias,
las formas de los invasores, pero de las plagas. De cómo cambia la morfología para adaptarme tanto al pesticida como a las diferentes maneras de invasor, como Diabrótica virgífera, que es un crisomelio, ha sido capaz de pasar a ser la plaga del $1.000.000.000 en Estados Unidos, comiéndose todos los cultivos de maíz, a invadir Europa y empezar a invadir cambiando la morfología por 40 kilómetros año. Cada 40 kilómetros cambiaba un poco la forma de este grupo de especies y seguía invadiendo y era capaz de soportar el tratamiento químico, el tratamiento de pesticidas y los manejos directos que tenían las poblaciones. Para eso, bueno, como grupo morfometrista, yo he implementado algunos métodos para poder estudiar la inestabilidad del desarrollo morfométrico, en la cual la morfometría geométrica, en conjunto con un área que se llama simetría fluctuante, ha servido como herramienta para muchos estudios de inestabilidad del desarrollo y poder comprender si el uso de pesticidas puede estar influenciando el fitness, ya sea de especies que son benéficas como especies que son invasoras. Acá lo mismo, pero asociado a vectores. Por supuesto, tenemos una serie de vectores a nivel mundial que son transmisores de enfermedades, cómo ha cambiado la forma para que estos invasores puedan seguir también, estos vectores, todos estos grupos de insectos puedan seguir transmitiendo ya estos, y cómo han cambiado la forma de la estructura de la cabeza, principalmente de la mandíbula, con los diferentes tipos de sangres que tienen al alimentarse, ya sea ratón, ya sea gallina, y por qué no también humano. No hemos trabajado directamente en humano, pero siempre trabajamos con animales, por el tema de parte de preguntas éticas, pero por supuesto estamos abiertos a poder seguir avanzando. Y ya para ir terminando, que es la última línea del laboratorio, que tiene que ver con la evolución de las formas. Acá un estudio que estuvimos haciendo con Cambridge, parte de mi postdoc. El postdoctorado yo lo partí, y lamentablemente no terminamos, seguimos trabajando como investigador asociado en Chile, porque justo me salió un contrato en Chile, volví, pero empezamos a estudiar la reacción adaptativa en mariposas asociado a la transición de C4 y C3. Cuando aparecen las plantas C4, que son los pastos grandes, en amplios lugares, las mariposas radian y cambian su morfología y hay una alta radiación morfológica asociada a la transición de una característica fisiológica de las plantas, pero además de amplios ambientes nuevos para el cambio morfológico en mariposas. Lo mismo en moscas, esto fue parte de mi doctorado, como Drosophila, ya que uno bien conoce como la mosca de la fruta como invasora. Sin embargo, Drosophila es altamente polinizadora de flores, también es capaz de vivir asociado a cactus, puede encontrarse en zonas altamente endémicas, y tiene una varianza morfométrica bastante amplia, porque su reacción adaptativa es espectacular. Drosophila la podemos encontrar en diferentes partes del mundo, con excepción nuevamente en la Antártica. Y ahí lo que hicimos fue ver cómo evolucionaba la forma alar, que es una estructura en Drosophila que no cambia casi nada, es una estructura altamente críptica, cómo cambiaba la forma alar asociada a los diferentes ambientes y sus diferentes ofertas ya de alimentación, por supuesto también ambiental, y cómo ha cambiado en este caso en el género, Vanessa, perdón, en el género Drosophila, el cambio alar y procesos adaptativos asociados a la forma morfológica. Y con esto creo que ya estoy llegando al final. Simplemente comentarles que la morfometría geométrica puede dar para responder una serie de preguntas asociadas biológicas, antropología, zoología, ¿por qué no en taxonomía sistemática, en paleontología, para poder responder en común el uso y utilizando una herramienta que es barata, con software libres, con una cámara fotográfica uno es capaz de, y tener buena imaginación, ser capaz de tener un buen trabajo de investigación y poder seguir ampliando la literatura en el uso de la morfometría geométrica en común acuerdo y poder, por supuesto, seguir ampliando en nuevas ideas y nuevos, porque esto es nuevo y sigue cada año teniendo nuevas publicaciones y nuevas ideas. Entonces, quiero dar las gracias por escuchar.
Y eso sería la presentación. Simplemente agradecer a mi laboratorio y a quienes siempre nos entregan los fondos, al Instituto Milenio Base, a ANIR, por supuesto, y a las universidades que han participado en esto trabajo y seguimos haciéndolo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hugo. Estupendo seminario. Yo voy a recordarle a las personas que nos están viendo por YouTube que nos pueden dejar sus preguntas a través de YouTube, ¿ya? Así es que si tienen alguna pregunta para el profesor, pueden aprovechar esa oportunidad. Yo tengo el comentario, que a veces hay hay gente que dice, bueno, pero yo la morfología la conozco, ¿no? El morfólogo clásico, ¿no? Dice, y usar esto es como matar una hormiga con una bomba atómica, yo ya veo que aquí están las diferencias, etcétera, etcétera. Pero yo quería comentar nomás mi experiencia en ese sentido. Yo estoy en un debate sobre cuáles son los dedos de los dinosaurios, si son estos o estos. Ah, Y la evidencia morfológica es evidente, las aves primitivas tienen dedos que son muy parecidos a estos dedos de los dinosaurios. Pero evidente, ¿ya? Tú puedes describirlo, el número de falanges, las proporciones, bla, bla, bla. Pero habiendo un argumento para decir que eso no, siempre una parte de la comunidad científica, digamos, va a decir, no, es que, que me digas tú que es evidente o que me lo puedas describir así con palabras, no la va a convencer. Van a pensar digamos, entonces, realmente lo que estamos haciendo, lo que hemos tenido que hacer es hacer morfometría geométrica. mira Para qué bien. efectivamente decir, mire, la hipótesis contraria, que esta otra, que usted por razones de tipo embriológico y de qué sé yo, cree que es la correcta, su hipótesis no está apoyada por la morfología, ¿no? Más allá de que esté correcta o esté incorrecta, esta línea de evidencia no la apoya porque esto, digamos, los componentes principales, que porque el costo de esta transformación es mucho más grande, etcétera, etcétera, pero con números, ¿ya? Entonces, si ellos quieren hacer una hipótesis mejor, presenten números mejores, digamos, para decir que la morfología apoya su hipótesis. Pero así es, ¿ya? O sea, si las cosas no son cuantificables, por muy evidentes que sean, desde el punto de vista cualitativo, si tú quieres, tú no la cuantificas y ellos tienen una razón para no creerte. Sabes que nos ha pasado mucho a nosotros también, nos ha pasado en la cual existe yo creo que el auge de nuevas herramientas genómicas y genéticas ha venido a desmedrar el uso de la morfología. Sin embargo, cuesta mucho poder, y creo que es un trabajo relativamente interesante, a mí me gusta mucho hacerlo, mostrar que son cosas distintas y que son líneas que pueden complementarse a la vez. Porque un cambio fenotípico puede responder a muchas preguntas, puede responder a diferentes elementos, ya sea fisiológicos, como por ejemplo también a nivel de evolución del desarrollo, de la expresión de genes, cómo un gen se puede expresar de forma distinta dado a un cambio ambiental, como ejemplo cambio climático. Como el cambio climático a un grado de temperatura es capaz de alterar el ciclo biológico de un animal de forma Bueno, drástica. ahí quizás te quería preguntar, porque has mostrado ejemplos un poco el de estas moscas que parecen tipúlidos, no sé, no eran tipúlidos, ¿cierto? ¿No? Son similares a tipólidos, son Ya. casi igual. Que parecía estar asociado a un cambio genético que fue siendo seleccionado o que a través del tiempo, o sea, pero tú te has encontrado ejemplos donde hay una diferencia morfológica que se deba a plasticidad fenotípica, que tú digas que es casi como un experimento de jardín que se transformó la característica más o menos al tiro. Mira, yo al comienzo pensé que podía haber plasticidad, fíjate, porque encontré que el cambio era drástico, o sea, era un cambio, que, por ejemplo, cuando pasa este claro ejemplo de las plantas con el sol y la oscuridad, en donde hay esa plasticidad, en donde algunas se ponen más delgaditas y todo, pero fíjate que al revisar los diferentes moscas en las otras bases, cosa que no estamos en proceso actual, eh, cam- cambios drásticos en temperatura o cambios drásticos ambientales no hay en Antártida. Eh, entonces, no tenemos esta oscuridad, gran sol,
sino que el cambio es ínfimo en términos de adaptaciones como para que haya un ambiente plástico. Y lo otro es que siempre estamos observando los cambios asociados a la salida de la base. Por ende, esta salida de la base está directamente asociada a cómo te adaptas para poder ir a colonizar el ambiente natural. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Yo creo que hay una mezcla, Alex, una mezcla de plasticidad que tiene que haber, siempre va a haber, porque la adaptación va a estar directamente asociada a plasticidad, pero desde el punto de vista del desarrollo creo que también está pasando algo. No tenemos las herramientas todavía para ver todo, porque no hay plata para hacer todo, pero estamos poniendo alto énfasis en poder ver los componentes genómicos, genes asociados a los cambios en invasores, y seguir ampliando en estudiar qué es lo que está pasando con este invasor, que ni siquiera es un invasor dañino a alto nivel, sino que fue encontrado por accidente, probablemente tiene que haber llegado en barco, y encontró un lugar, y como era altamente adaptable en Europa, como vive en el Ártico y vive también en España, fue capaz de establecerse, y bueno, y ahora ya encontró un ambiente totalmente ideal para establecerse sin depredadores y sin ningún enemigo, y se quedó, ¿no? Ese es el único insecto invasor de Antártica, el único. Y son 3 insectos en la Antártica, 2 nativos, que no viven, que no se acercan mucho a las El bases. dragón de hielo, ¿no? ¿Cómo se llama uno de esos? Sí, tenemos un insecto que es Bélgica antártica, que es una mosca no alada, una mosca áptera, que es nativa de la Antártica, y tenemos a Paroclus también, también es una mosquita que se asocia a los lagos antárticos. Es lo único que hay en Antártica. A nivel de insectos también hay otros más pequeñitos, ya, colémbolas y otras cosas, pero que no le van a hacer competencia en ningún caso a esta mosca. Colémbolas están en todas partes. Todos lados. No sé si tenemos preguntas. Oye, qué bonito el ejemplo de las tortugas, también me encantó. Y que hayan podido encontrar, ¿cierto?, una correspondencia entre todos. La ruta de migración, la genética y la morfología cuantificada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, voy a mirar el Zoom, todavía no lo... O sea, el YouTube. Puras felicitaciones, profesor Benítez, pero ninguna pregunta. Bien internacionales sus felicitaciones. Y muchos aplausos acá. De El Salvador, de Argentina, de España, de México, Bueno. de Perú, de Colombia, Honduras, Brasil. Toda una sensación a nivel hispanoamericano, profesor Benítez. Bueno, el curso de morfometría que hicimos en la pandemia, yo creo que nos abrió la ventana de poder entregar esta herramienta a la comunidad. Si bien mucho de esto, y bueno, es parte principalmente de mi línea de trabajo, lo hemos conversado hartas veces contigo, Alex, de poder entregar estas herramientas de forma gratuita a la comunidad, y muchos de estos cursos quizás también en otras zonas son altamente caros. Hay cursos de morfometría dictado por empresas morfométricas que cobran más de 500 euros por curso. Sin embargo, esta ventaja de poder hacerlo en línea lo da en forma mucho más clara. Se me olvidó poner, y voy a pasar un dato inmediatamente, profesor, que tiene que ver con próximamente, de hecho voy a aprovechar de que estamos conectados y lo voy a pasar, tiene que ver con el Congreso de Anatomía, y quiero pasar una información, y que lo voy a hacer ahora, si me das un pequeño segundo, que viene ahora, que viene con cursos de anatomía. Y ¿No te van a mandar a asesinar esas empresas? ¿Qué cobran? sí, me estoy escapando de ellos. A ver si me logré cargar esta cosa, pero no está funcionando. No está funcionando mucho. Ahora sí, lo tengo. No se están perdiendo ningún cliente porque nosotros los latinoamericanos no tenemos plata nomás, ¿no? Para pagarle Ajá. esas. Aquí lo voy a bajar y lo voy a proyectar, profesor, si me da la oportunidad. Deberías poder, claro, compartiendo pantalla.
Ya, entonces voy a proyectar ahora inmediatamente. Aquí está. Bien. Aquí está, compartir. Acá está. Bien. Tenía una tarea y la voy a pasar. Entre el Congreso Chileno de Anatomía, que va a ser congreso online entre el 20, 21 y 22 de octubre del 2022, va a tener cursos pre-congreso, que son online y presenciales. Estos van a ser entre el 17, 18 y 19 de octubre. Los cursos pre-congreso que tiene este Congreso de Anatomía, que van a ser de tópicos de modalidad online, educación y técnicas morfométricas, ya sea anatomía para veterinaria, técnica de análisis óseos. Hay tópicos de modalidad presencial, por ejemplo, anatomía de radiología de tórax, abdomen, pelvis. Hay técnicas de conservación del sistema nervioso, por ejemplo, en Valparaíso. Hay anatomía del mediastino, que se va a hacer en Santiago, morfología, por ejemplo, de articulación temprano-mandibular en Temuco, como también anatomía pulpatoria del miembro superior, en Puerto Montt. Entonces, la Sociedad de Anatomía de Chile y el Congreso de Anatomía está ampliando diferentes cursos pre-congreso, y además dentro del congreso, que va a ser online, vamos a tener, o van a tener, conferencistas realmente interesantes, el profesor Beverly Kramer, por ejemplo, que va a hablar de formación de académico en morfología, la profesora Bélgica Vázquez, el profesor Marcos Bastir en España, que va a hablar de forma y función del aparato respiratorio. Entonces les quería dejar eso, y también les quería compartir, a ver si lo puedo hacer ahora, que tiene que ver con el afiche del... Acá está. Y con esto ya termino oficialmente. Déjame compartir este, que está acá. ¿Ya? ¿Se ve, Alex? Sí, Ya, es la iniciación al trabajo en investigación en técnicas morfométricas, que dicta mi querida colega Viviana Toro Ibacache. Este es un curso que está súper barato, ya, 15.000 pesos para estudiantes, y que es evaluado y certificado además por la Sociedad Chilena de Anatomía. Este tiene diferentes áreas de técnicas morfométricas, ya sea para la anatomía, pasando por 3D, pasando por diferentes líneas del estudio anatómico, ¿ya? Entonces, por si hay algún interesado en inscribirse en este curso pre-congreso online, que por favor le escriba a congresochileno@sociedadchilenaanatomía.cl y pueda ya tener la oportunidad de inscribirse y poder participar de este congreso dictado por una grande académica que fuimos coterráneos en Inglaterra, y está haciendo su doctorado en York, en la Universidad de York, con Paul O'Higgins, con morfometría funcional y principalmente en cráneo, y es muy bueno, entonces lo dejo muy recomendado. súper. Muchas gracias, Hugo, una vez más por habernos acompañado. Un tema tan interesante. Va a quedar el video de YouTube también ahí para las personas que quieran repasarlo. Así es que, bueno, nos vamos entonces y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Muchas gracias. que estén bien, nos vemos. Nada de qué. Por la Chao, invitación. Osvaldo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, Chao. muchas gracias. Chao.